Los comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical en vivo. En este domingo 25 de agosto del año 2024 vamos a iniciar una conversación con David Chávez, sociólogo que de destacada trayectoria intelectual, académica y por supuesto un analista que siempre toca las membranas más sensibles de lo que es la política ecuatoriana. No se olviden, estamos cerrando esta semana para empezar otra con la expectativa de las perspectivas electorales en el Ecuador para el año 2025. En esta semana no ha habido grandes novedades, más allá de que la alianza de izquierda no se concreta. Un tuit de Andrés Arauz decía un 90% y todos supusimos que hablaba de un 90% de acuerdo. Esperemos que lo pueda explicar más adelante o mañana o pasado. Pero por lo pronto hay grandes expectativas y en esta semana sí también ocurrió un hecho que llama la atención porque además ha revelado cositas que se guardaban o que no se decían profundamente, que es el comportamiento de la fiscal Diana Salazar alrededor de la mafia albanesa y de todo lo que ha implicado este caso y este grupo en relación con la situación del Ecuador. Efectivamente ahí hay cositas. Por ejemplo, se le pasó por alto a Anderson Boscan cuando menciona y cita el tuit de la fiscal Diana Salazar hablando de Fernando Villavicencio, y ahí dice cosas como por ejemplo esto de que era parte de un grupo mafioso, pero también dice en ese chat que el señor Villavicencio administraba o tenía bienes en Estados Unidos. ¿Quién habla de eso? ¿De dónde salieron esos bienes? ¿Quién los tiene? ¿Quién los administra ahora? ¿De quién son? ¿De producto de qué son? No se habla. Pero bueno, ya estamos con David Chávez y queremos conversar con él. Bienvenido, David, qué gusto tenerte acá. Hola Orlando, encantado, gracias por la invitación. Te planteo un ejercicio, estábamos conversando un poquito fuera de cámaras, pero te planteo el ejercicio, si estuvieses 10 años en el futuro y tendrías que regresar para decir qué caracteriza al año 2024, ¿cómo lo caracterizarías? ¿Qué es lo que hace que este año sea trascendente, intrascendente, especial, particular? ¿Cómo lo caracterizarías? Difícil, la primera palabra que me viene a la cabeza es descomposición. Creo que yo tengo la impresión de que en el país hay un proceso de descomposición, es evidente, pero la particularidad de lo que estamos viviendo es que cada vez se acelera más, es decir, cada vez es más rápido el proceso de descomposición. O sea, si uno hace el balance Moreno, Lasso, Noboa, Noboa ha gobernado menos de un año y pareciera que habría gobernado el mismo tiempo que Lasso y ya un poco casi igual que Moreno. Yo lo que creo es que el país vive una condensación de los tiempos políticos, sociales, muy, muy fuerte y muy violenta. Entonces, en dos palabras te diría, es una violenta descomposición, con todo lo que eso significa. ¿Y esa descomposición qué implica para un ecuatoriano, una ecuatoriana común y corriente, que mañana tiene que salir a trabajar o que hay personas que están preparándose para que los hijos regresen a la escuela, al colegio? ¿Qué implica eso para una familia común y corriente en el Ecuador? Mira, conectando justamente con lo que decías, con lo que comentábamos antes de empezar esta entrevista, claro, porque decir descomposición social puede sonar como muy abstracto y en el aire, ¿no? Así como eso es muy de sociólogo, digamos, ¿no? Sí. ¿Eso qué significa en concreto? Que la gente va perdiendo sus redes de apoyo, es decir, las redes básicas de apoyo. ¿A qué me refiero? Es decir, esto de que, lo voy a poner un ejemplo muy sencillo, no tienes quien te cuide el guagua. Y tienes a tu familia, y tienes al hermano, a la mamá que te dan una mano. Pero si el hermano, la hermana, inclusive los padres, tienen que irse del país, porque acá no pueden quedarse, tus redes de apoyo se debilitan. Es decir, ese es un ejercicio que como sociedad, más allá de la política y todas las discusiones, deberíamos tomárnoslo con más seriedad,
para saber además qué les exigimos a los políticos. Claro, claro. Ajá. Es decir, cuando hablamos de descomposición hablamos de eso, hablamos de que unos chicos salen en Solanda a pasearse en la calle y son avaleados. Así es. Es decir, el nivel de incertidumbre, de riesgo, de violencia, claro, no es solo la balacera, no es solo el asalto, es esto de que todos nos sentimos en una situación de vulnerabilidad total. Todo el mundo, las conversaciones cotidianas, cuando te ves con la familia, los amigos, en la oficina, pasan por advertencias de todo tipo. O sea, cuidado, en tal lugar están secuestrando, no hay que estar a tal hora en tal parte. O le robaron a fulano. Le robaron a fulano, exacto, etcétera. Sí, Entonces, sí. lo que eso genera socialmente es este sentimiento de vulnerabilidad total en todos nosotros y de que nuestras redes de apoyo no están funcionando. Ajá. Y Pero, de que tenemos eso- redes debilitadas, digamos, Claro, de apoyo. y en función de eso, David, ¿cómo ver que esta descomposición se está expresando en el relato político de quienes aspiran a la presidencia o que en este momento disputan puestos en las listas electorales? ¿Cómo ves? ¿Hay una conexión, hay una interpretación de esta realidad por parte de tus actores políticos? Yo creo que sí, pero claro, no una interpretación en el sentido de hay que detener esto. Ajá, ajá. No voy a generalizar, porque yo, sabes, no soy amigo de meter en el mismo saco a todo el mundo. Creo que hay sectores políticos, el movimiento indígena, la Revolución Ciudadana, que tienen una preocupación genuina por el país y tienen un proyecto de país, más allá de que uno podría criticar cosas. El resto me parecen que hacen la lectura maliciosa correcta. Es decir, porque esta descomposición es producto de lo que significa el capitalismo contemporáneo global. Ahí no debemos perdernos, digamos, no es un caso exclusivo del Ecuador. El Ecuador es absolutamente violento y extremo por lo que ha venido pasando en estos años, pero esta tendencia a que la vida social se vuelva violenta, producto de la universalización del capitalismo, del consumo, del mercado, de los valores del capitalismo, está en todas partes. ¿Por qué digo que los políticos nuestros leen bien esto? Bien de manera perversa. Porque han asumido que la presidencia es un baratillo de ofertas, es un mercado en donde hay que ir a ofertar, además medio con lógica de estafador, ir a ofertar cualquier cosa, hacer una inversión para de ahí ganar la presidencia, porque además ahora le puede tocar a cualquiera, porque como electores les hemos enseñado eso, hay que asumir también ahí nuestra responsabilidad. Como electores les hemos enseñado a los políticos que en este país cualquiera puede ser presidente. Si tiene unos Cualquiera millones puede que le ser sobran, concejal o cualquiera. asambleísta. O sea, el nivel que les estamos exigiendo a los políticos es tan deplorable, es tan paupérrimo, que cualquiera puede aparecer, y por eso tenemos 17 candidatos. Y por eso ellos entran en esta lógica de, esto es como un centro comercial de ofertas políticas, entre comillas, porque lo que menos hay es política. Pero me parece que en ese sentido leen bien, no en el sentido de hay que parar esto, hay que reconstruir los lazos sociales, hay que generar formas solidarias de sostenernos todos mutuamente, a pesar de la pandemia. Porque si la pandemia nos puso en evidencia algo, es que una sociedad debe tener capacidades de proteger las redes para colectivas, eso las necesita un redes Estado sociales. también. Necesitas Estado, Pero es indiscutible. ahí sí quiero tocar un elemento que a propósito de esto siempre se discute, es, para después de entrar en el otro segmento, ¿hasta dónde la derecha ecuatoriana ha hecho la lectura adecuada del significado que ha tenido para incluso sus propios negocios el gobierno de Lenín Moreno, el gobierno de Lazo y ahora el gobierno de Daniel Noboa? Porque parecería que ahora con la presencia de Topic, de Freire, el presidente de la Asamblea, Kronfle y otros más, la derecha también se ha dividido y se ha polarizado en ese sentido. ¿Crees que efectivamente ahí en la derecha hay algún tipo de reflexión crítica, si fuese el caso, en función de lo que ha pasado en este país, incluso para sus propios negocios? Bueno, no es evidente, digamos. Quizás sí la hay. Ya. Al interior, quizá en el Bankers Club o en el Club La Unión, cuando se reúnen, habrá quizá alguien que en voz baja diga, no podemos seguir eligiendo tipos como Lazo, como Noboa, porque los negocios no van a funcionar, quizá. Pero claro, eso no tiene expresión política y eso me hace suponer que seguramente es minoritario. ¿Y por qué? Porque creo que más bien ahí hay una cohesión de la clase dominante en este país muy fuerte de estos años, ¿no? Lo hemos conversado antes, yo creo que aquí se ha consolidado un bloque de poder, y cuando hablo de eso no hablo de los actores políticos visibles, que son un desastre, que aparece cada uno con un partido de alquiler, no, es lo que está ocurriendo tras bastidores, y tras bastidores las élites económicas, las élites mediáticas, etcétera, la policía, el ejército, han logrado un acuerdo de élites muy fuerte. Y me parece que ahí todos sienten que están blindados sus intereses, que están protegidos.
Entonces me da la impresión, o sea, cada vez voy cambiando esta posición, porque antes yo decía, a ver, ya se han consolidado, en últimas no estaría mal, digamos, ¿no? Que Así tengan es. una visión como clase dominante, que tengan una visión de país, que tengan un partido, que tengan un proyecto político, sería lo deseable en términos democráticos, ¿no? Una derecha seria, con cuadros políticos, con partidos, porque ahora no lo tienen, lo único que les queda es el Partido Social Cristiano, que ahora es muy marginal, que está muy desvencijado. Pero yo cada vez, o sea, digamos, mi reflexión inicial era, no logran constituir esa representación, no logran constituir el proyecto bajo el presupuesto de tienen realmente un objetivo político en ese sentido. Ya con lo que ha venido pasando, cada vez me convenzo de que no es así, de que no les Lo único interesa. que les une es el anticorreísmo, entonces. El anticorreísmo es su proyecto político. Claro, o sea, ahora, anecdóticamente, ¿viste el comunicado que hizo la gente de, ¿cómo se llama esto? Frente Valiente, ¿cómo? Es la gente del partido. Gente que era buena. Creo que es así, pero eso es otro, porque tiene las siglas de Fernando Ya. Villavicencio, que estaba apoyando a quien fue su candidata a vicepresidenta, que ahora se me ve el nombre, que está Sí, con sí, Sociedad son los de gente Patriótica, buena. y que sacaron un comunicado estos días rechazando su apoyo, ¿no? Ajá. Al apoyo a ella, apoyan sus listas, pero no a ella. Sí. Y lo que me llamó la atención, más allá de esas cosas raras de la política, es el eslogan que tienen en el comunicado, ¿no? Que lo ponen como una frase célebre de Fernando Villavicencio. Y la frase célebre es, el correísmo no volverá a Carondelet. Así es. Ajá. A mí me parece que eso representa el pauperismo político que estamos viviendo en este país. Claro, y Eso. además queremos agradecer la participación, por supuesto hay varios mensajes, gracias también por acompañarnos. Fernando Venegas de la Torre, desde Carapungo, al norte de Quito, Jorge Armijos, desde Guayaquil, excelente programa dominical, también Javier Ordóñez nos dice desde la ciudad de Guayaquil que sintoniza este programa los domingos, que se atrasaron un poquito, es verdad, nos atrasamos un poquito, pero aquí estamos, normalmente empezamos a las 7:30, y también tengo de Paola Túqueres, dice, desde la ciudad de Quito, el sur de Quito, también nos acompaña ahí, y en el chat de Radio Pichincha también hay mensajes a favor de esta conversación. Y pensando en lo que te decía de la derecha, David, las críticas que hace, por ejemplo, el señor Kronfle, Tópiga, la gestión de Daniel Noboa, ¿qué están expresando en la lógica de la política ecuatoriana desde ese sector de la derecha? Aquí en una ocasión estuvo Carol Murillo y decía, Noboa, en su momento Álvaro Noboa, siempre fue solo, es decir, nunca le acompañó a la derecha. En esta vez podría ocurrir lo mismo, decir que la derecha le deje solo a Noboa para pensar en un recambio, aunque el sistema no cambie, las condiciones no cambien, pero un recambio de las personas en el poder. Me parece que sí, o sea, me parece que lo que está ocurriendo es exactamente eso que ya ocurrió con Lasso. Recuerda que con Lasso, primero Lasso llega a la elección solo, luego se juntan y se En alían la segunda vuelta, sí. en segunda vuelta, lo sostienen durante un buen tiempo en el poder, cuando las cosas se complican, lo abandonan todos. Es un libreto ya, es un ciclo que se repite un poco de la misma manera, pasó con Moreno inclusive, ¿no? Ya al final Moreno estaba completamente solo, ya casi nadie lo sostenía desde la derecha. Pero es esta paradójica situación de que hay un bloque muy sólido de la clase dominante, pero no hay una representación política. Yo te decía, creo que ya no les importa, y no les importa precisamente porque ellos hacen de cada elección una especie de primaria, ¿no? De la derecha. Como saben que además hay un electorado mayoritariamente de derechas, es que está votando a la derecha sistemáticamente, estructuralmente, diría yo, entonces como que ya no les preocupa que hay que ganarse a la población, lo que hay que dirimir es la disputa interna a través de las urnas. Entonces, cada vez mi sensación es de que son en estricto rigor una primaria de los millonarios de este país, porque como te digo, la política se ha vuelto tan estrambótica en el Ecuador que ya ni siquiera hay mediación política. Son empresarios, son hijos de empresarios. Pero no estamos viviendo lo que ya se vivió antes de la Revolución Ciudadana, es decir, desde el retorno a la democracia con Roldós, Hurtado, Febres Cordero, Borja, Sixto Durán Ballén, es decir, era la misma derecha, aunque se hayan denominado demócratas cristianos, CFP y demás, era la misma derecha todo el tiempo. La excepción y el paréntesis en la democracia ha sido la Revolución Ciudadana. No, por entonces. supuesto. Pero hay una gran diferencia, primero. Es decir, tenías mediación política. Ajá, O sea, es decir, el Partido Social Cristiano era la mediación política de ciertos sectores empresariales, indudablemente, del padre del que ahora gobierna. Así es. Ajá. Yo lo decía hace poco en algún otro espacio, hay que recordar que el insolente recadero de la oligarquía era el recadero del abuelo del señor que ahora Así gobierna. es, O sea, sobre todo para cuando nos hablan del nuevo Ecuador, que me parece un insulto a la inteligencia de este país. Es decir, no puede haber nada menos nuevo que la oligarquía. Pues, ¿no? Pero, digo, de todas maneras, oligarcas y todo, pues, tenían mediación política, ¿no? La democracia popular, la mediación de élites serranas, la izquierda democrática,
inclusive Durán Bazén, que fue como que el gobierno neoliberal más tecnócrata, el que estuvo más cerca de lo que sería ya un gobierno empresarial, digámoslo así, pero el propio Durán Bazén, que si bien venía inclusive de las élites, había hecho carrera política, provenía de un partido, se creó otro, pero al menos provenía de un partido como el Social Cristiano. Eso es lo que se ha borrado. O sea, te lo voy a decir, digamos, volviendo sobre el pauperismo político, en el nivel más básico, la derecha tenía cuadros políticos respetables. Claro, por supuesto. Mira cuáles son sus cuadros políticos ahora. Noboa, Lazo, Topic, un poco de empresarios desconocidos que han aparecido en esta elección. Es decir, la derecha no tiene un buen cuadro político hace mucho tiempo. Claro, claro. Y eso es producto de que ni siquiera se están ocupando de Pero eso. con un pésimo cuadro político o pésimos cuadros políticos ganan elecciones. Pero eso ya lo dijimos. Pero Sí. quisiera arribar solamente en esto que planteas de la mediación. ¿Hasta dónde, en cambio, desde el otro lado, desde la izquierda, el progresismo, esa mediación sigue funcionando o se ha deteriorado o se ha mejorado? ¿Cómo se ve desde esa lógica? Es decir, cómo esas organizaciones políticas, partidos políticos, movimientos políticos, efectivamente son los mediadores entre lo que pasa en el poder político oligárquico y la sociedad, los trabajadores, los campesinos, la clase media. Bueno, y es más complejo porque tendrías estas dos dimensiones, ¿no? Por un lado la Revolución Ciudadana, que es una fuerza con capacidad hegemónica, lo voy a definir así, es decir, que puede dar la disputa hegemónica, que puede dar la pelea hegemónica, y las otras izquierdas que son más bien marginales, digamos, que lo han sido históricamente además. Sí, ajá. Pero creo que ahí también, voy a hacer excepción de la Revolución Ciudadana porque tiene una mediación muy extraña, digamos, Así y es. poco estudiada, por otro lado, porque el correísmo no se lo estudia, se lo denosta, Sí. pero no, inclusive en la academia. En la exactamente. academia Ajá. yo he visto artículos en donde lo que se hace es denostar del correísmo con citas académicas, nada más, o sea, no estudio realmente lo que pasa ahí políticamente. Pero creo que para empezar con las otras izquierdas, me parece que salvo el Pachacuti con todos los problemas que tiene y con su relación con la CONAIE, sigue siendo una expresión política del movimiento indígena. Es decir, hay un montón de problemas y a veces también desde las ilusiones que las clases medias progresistas tenemos sobre el movimiento indígena, vemos fábulas que no existen. Es decir, Claro. en el movimiento indígena siempre han existido tendencias diversas, políticamente hablando, y siempre el movimiento ha tenido ciertos equilibrios. Me parece que últimamente eso ha generado más desgaste y hay una confrontación más fuerte, pero no me parece ni novedoso, ni me parece que es el fin del movimiento. Creo que eso ha generado dificultades en la representación política del Pachacuti como tal, pero sigue siendo un partido que funciona y que representa al movimiento indígena. El resto, el MPD tiene estructura, es muy marginal, pero es un partido que tiene estructura, que sigue representando a los te hacía gremios. esta pregunta precisamente, perdón que te interrumpa, David, porque esto que tú planteas no es exclusivo del Ecuador también. Está el caso Milei en Argentina, que también constituye esa referencia, y lo que ha pasado en Perú, ya para qué hablar, pero también pasa en Centroamérica con un montón de partidos políticos. ¿Hasta dónde incluso en esa lógica estamos en un modo, en un fenómeno político que no logramos ni siquiera estructurarlo, clasificarlo, entenderlo? ¿Qué está pasando entonces en esa lógica partidista de la vida política, democrática del Ecuador en función de lo que acabamos de hablar? Mira, en general creo que hay, o sea, debemos volver a discutir lo de la democracia en estricto sentido, me parece. Sí, ¿no? sí, sí. Y últimamente le he estado prestando más atención a eso, sobre todo por el debate que suscitó entre las izquierdas, ya no estoy pensando solo en el Ecuador, sino regionalmente, por lo de Venezuela. No va a meter en la discusión que es interminable de qué pasa en Venezuela. Hacemos otro programa con solamente actas, para sin eso. actas, Sí, qué sé sí, yo, sí. no es ese, no quiero meterme en esa discusión, sino en esto que suscitó respecto de sectores que se alinearon con el chavismo y con el gobierno Maduro y sectores que, con Boric principalmente como el más radical, que cuestionaron esto diciendo es que hay que defender la democracia. Y creo que la discusión que está en juego es de qué hablamos cuando hablamos de democracia. Es decir, volver a la discusión que se tenía en los 80, con otras herramientas, por supuesto, contextualizándola en el momento actual. Esta discusión que se tuvo en la región, en las transiciones democráticas en todo el continente, en la que de alguna manera empezó a predominar esta idea de que la democracia es democracia sin adjetivos y de que la democracia, por más formal que sea, hay que defenderla y valorarla. Y precisamente como has citado Argentina y el fenómeno Milei, porque además es ahí en Argentina donde hubo este gran consenso de la democracia sin adjetivos y hay que defenderla,
Y es ahí donde se está derrumbando ese concepto. Sí. Es decir, no quiero decir que las izquierdas deben desechar la noción de democracia y la defensa de la democracia y asumir posiciones autoritarias que ya nos han generado unas experiencias terribles en la izquierda. Hay que defender el principio de la democracia, pero hay que discutir qué estamos entendiendo por democracia y sobre todo no perder de vista que la democracia es un hecho conflictivo y contradictorio. Es decir, que no es esta mecánica perfecta que con que haya partidos, con que haya elecciones, etcétera, que siempre estamos añorando y soñando, ya funciona y ya hay democracia. O sea que la democracia es complicada porque está atravesada por las desigualdades, está atravesada por la desigualdad de clase para empezar. Pero la democracia funciona cuando le beneficia a las élites. Claro que sí, tengo saludos especiales, Julio Paredes desde Riobamba, Rosa Ponce desde La Pampa, Jonathan Vélez desde Zamora, identificando frentes de cambios o perpetuidad del modelo de gobierno, Luis Cadena desde New Jersey, saludos también para David, dice Luis Cadena desde New Jersey, Adriano Reyes, saludos, un milagreño desde Charlotte, North Carolina, Estados Unidos, Hernán Cisneros desde Loja, felicitaciones, Javier Banguera también de Esmeralda, siempre Javier Banguera está con nosotros aquí presente. Hay bastantes mensajes más, así que me ahorro por ahora para seguir conversando. Entonces pasemos a lo otro, que ha sido también preocupación de esta semana y tiene que ver con la posibilidad de una alianza de las izquierdas. ¿Hasta dónde tú, desde la perspectiva sociológica de analista político, ves que aquí efectivamente se juegan ilusiones, idealismos o efectivamente una necesidad profunda de que si no es en alianza, la derecha va a seguir gobernando? Bueno, voy a empezar como manda el manual de Carreño, digamos, empezando saludando el intento, porque me parece que, no, lo digo honestamente, creo que es saludable. O sea, es justamente un buen en medio de este desastre, además, así nos lleguen a un acuerdo. Ajá. El que hayan podido sentarse, el que hayan empezado y el que hayan evidenciado que hay una honesta y genuina, en la mayoría de los actores, yo no creo que en todos, pero en la mayoría, una genuina preocupación por la necesidad de tener unos acuerdos mínimos, de tener un marco programático mínimo, me parece que ya es una buena noticia, inclusive si no se llega a nada. Ahora, ya analizando específicamente si se puede llegar, yo ahí tengo mis reparos, siempre he tenido reparos a esto, no porque por las voluntades específicas que puedan sumar a eso, sino porque me parece que hay problemas estructurales muy complejos de lo que significan las izquierdas, y ahí yo señalo al menos dos. O sea, el primero es que me parece que para buena parte de esas izquierdas, en realidad, primero son izquierdas conservadoras, digámoslo así, porque eran parte del viejo orden político. Ajá. Hay que empezar desde ahí, más allá de los discursos. Yo siempre digo hay que hacer esa diferencia. Lo que dicen y otra cosa lo que dicen y lo que hacen. Hay que ver lo que hacen. Uh-huh. Y lo que han hecho históricamente es ser parte del viejo orden político precorreísta, vamos a decirlo así. Ese orden que el correísmo echó abajo. Y por eso, su principal enemigo político es el correísmo. Su principal enemigo político. O sea, y esto para explicarlo mejor, digo, si es que esa es la intención, con que tengamos 2 o 3 asambleístas, diputados en el Congreso, ya teníamos un bloque de poder. Con que tengamos la representación en alguna alcaldía, ya era bastante para ellos. Pero nunca pensaron en trastocar el poder. Exacto, nunca tuvieron vocación hegemónica. Claro, nunca tuvieron vocación hegemónica, exacto, siempre se conformaron con los pequeños márgenes del poder del Estado que les entregaban las élites. Así es. Y las disputas e inclusive los discursos incendiarios era para poder ampliar ese pequeño margen que les daban por ahí, ¿no? Pensamos en un momento la Casa de la Cultura, la Universidad Central, qué sé yo. O sea, era, quédense con eso. Claro. Y las élites felices, además de deshacerse de eso. Y había el proceso de negociación para darle un poquito aquí, un poquito allá. Sí, el paro, el conflicto. En eso. Y ojo, o sea, no estoy haciendo aquí un juzgamiento moral. Esas izquierdas y esos movimientos sociales entendieron bien la mecánica del Estado. Entendieron que ese era un Estado que vivía a partir del reparto de prebendas, que ha vuelto, y me parece muy gracioso que ahora Noboa haga propagandas diciendo que el estado de reparto de prebendas ya no está. Por Dios, y con Lenín Moreno eso volvió apoteósicamente, claro. Y ellos, la familia Noboa, son el mejor ejemplo de que volvió el estado prebendario con fue muchísima la fuerza. Legitimación de todo eso. Claro, fue desmantelar la institucionalidad que había construido el correísmo precisamente para bloquear estas lógicas prebendarias en todo nivel. Y el Trujillato lo que intentó es desmontar todo eso, desmantelar toda esa estructura institucional para permitir precisamente que retorne el prebendarismo. Entonces, las izquierdas participaron de esas izquierdas, ¿no? De esa lógica prebendaria. Entonces, cuando llega el correísmo y echa abajo esa institucionalidad prebendaria, obviamente se convierte en su principal enemigo. Más allá de que haya habido errores del correísmo, ataques innecesarios con los que yo estoy de acuerdo y los puedo señalar y los puedo criticar. Pero me parece que en lo estructural ese es el problema.
Me parece que el movimiento indígena estuvo en eso también, por mucho tiempo. Creo que el cambio del último tiempo, el de los levantamientos, el de la nueva dirigencia, ha complejizado las posiciones al interior del movimiento indígena, y creo que ahí ha habido una apertura a, más allá de las disputas, hay que abrir canales de diálogo con el correísmo. Yo estoy convencido de que hay sectores del movimiento indígena que piensan de ese modo. Pero en cambio ahí mis dudas pasan porque el movimiento indígena no es la voluntad de uno o dos dirigentes, es realmente un movimiento. Entonces el partido con sus bemoles, porque a veces se van por la libre también, pero mal que bien tiene que responder al movimiento, y particularmente el movimiento, la CONAIE. La CONAIE va a funcionar de acuerdo a lo que el movimiento diga. Y ahí ha habido una particularidad que ha sido una constante en el movimiento indígena, lo señalan siempre los expertos que estudian esto, y es que las mejores dirigencias del movimiento indígena han sido los que han logrado mantener equilibrios internos entre las distintas tendencias para evitar que el movimiento se fracture, lo cual es lógico en un movimiento social. Y creo que ahí es donde el rol de Leonidas Issa tiene sentido, pero para mí dificulta la posibilidad de una unidad, porque yo creo que es un gran líder del movimiento indígena, como no lo habíamos visto en un buen tiempo, y es precisamente porque tiene esa sagacidad de entender las complejas dinámicas internas y lograr sostener equilibrios. Claro. Porque si fuera por cuenta de él, ya habría tomado algunas decisiones. ¿Quién sabe? Claro. Inclusive a mí me da la impresión de que quizá él sí quiere una alianza con las izquierdas, ni siquiera solo con el correísmo, en general un frente de izquierdas. Se nota que tiene esa voluntad, ese apego a eso. Pero obviamente, insisto, es un inteligente dirigente que sabe perfectamente que no puede tomar una posición así, porque primero va a deslegitimar su liderazgo, porque si el movimiento indígena tiene algo bueno es que funciona así, o sea, es decir, los líderes no pueden mandarse por su cuenta. Y lo entiendo también, o sea, es decir, ahí la disyuntiva entre o fracturamos el movimiento, o le provocamos una crisis que puede colapsar al movimiento por una alianza política, o preservamos la unidad del movimiento, me parece que es entendible que las dirigencias tomen la decisión de preservar la unidad del movimiento. Pero eso implica, en estos momentos, como están las cosas, que no hay una inclinación absoluta hacia una unidad con el correísmo en particular. Claro, es que en esa unidad la piedra de toque es el correísmo, porque el correísmo es algo así como esto que decía, que le oí alguna vez a Agustín Burbano decir lo mismo, que se me acaba de ir exactamente la expresión, pero esta expresión que tenía John William Cook sobre el peronismo en la Argentina, de que el peronismo era algo así como la mancha maldita del país burgués, algo parecido a esto, y el Agustín lo traía para decir que el correísmo es lo mismo, y yo concuerdo plenamente con esa visión. Creo que el correísmo es eso. Entonces el correísmo es una especie de peste, donde se mete todo el mundo, empieza a tener ahí unas posiciones extrañas, y en el caso de la unidad de las izquierdas, la piedra de toque es el correísmo, porque si no estuviese el correísmo, esas izquierdas ya se han unido siempre, han sacado 3%. En el 2013 tuvieron un frente común cuando fue candidato Alberto Acosta, por ejemplo. De antes inclusive. Recuerda que con Roldós buena parte de esas izquierdas se juntaron en la elección de Correa. En fin, entonces han tenido una tradición. Y ya si nos vamos más atrás, está el FADI, etcétera. Es decir, hay una tradición de que esas izquierdas se juntan. Tienen una votación marginal, con Yacu lograron una votación mayor, pero que yo creo que no era por la fuerza de esas izquierdas, sino porque Yacu logró capturar al liberalismo más progre, pero que es liberalismo, es decir, que es de derechas, pero tiene unas visiones progresistas, y eso les dio el voto que les dio. Y ahora, a propósito de eso, hay una tercera cosa que a mí me genera dudas, y la planteo así, como preguntas que hay que hacerse desde las izquierdas. Y es que, porque partimos del supuesto de que la unidad de las izquierdas le va a dar la victoria a la izquierda. Exacto. Y a mí me parece que eso es por lo menos dudoso. Porque para mí el electorado está al fin alguien que coincide con eso, porque lo he dicho en 2 o 3 conversaciones, y me han dicho, no, si la unidad es lo que va a sumar votos. No sé, les he dicho, no sé hasta dónde vamos a sumar. Sí, no voy a ser tan categórico. Yo tampoco puedo decir, no es así, pero tengo muchas dudas. Porque el problema que tenemos es que la mayoría del electorado está virado a la derecha, y lo que tienes que hacer es, además yo lo veo estratégicamente, desde mi visión de analista, yo no soy ni consultor, ni político, ni nada, pero digo, para mí la clave está en la clase media de la Sierra Centro-Norte, que es la que está más derechizada, y es ahí donde hay que trabajar para voltear una parte de esa una votación. Sociedad que se ha derechizado un montón. Sí, particularmente en la Sierra. O sea, incluso desde sectores populares, pobres, que algunos ya les califican de florindos, etcétera, etcétera. Hay una derechización que está ahí. Muy latente, que la izquierda no logra, digamos, interpretar eso para dar una respuesta y virar, que es lo que hizo en su momento Correa, porque se vivía más o menos lo mismo. Exactamente, o sea, me parece que... Y claro, si lo miras así, no es que con los votos que tenemos ya, o sea, si hay frente de izquierda, ya con esos votos se logra la victoria. Me parece que
partir de ese supuesto es equivocado. Quizás sí, pero no reflexionarlo con detenimiento, no sacar los números y ver cómo mismo se suman los votos de esas izquierdas, que a mí me parece que es un poco lo que ha ocurrido. Quizá podría dar la ventaja para ganar en primera vuelta, pero en fin, me parece que es complejo. Y creo que sí, del otro lado, conectando con lo que dices, efectivamente, yo lo he dicho en otras ocasiones, me parece que a veces pecamos de petulancia en las izquierdas al simplemente denostar al electorado de derecha. Me parece que ahí es necesario también un ejercicio de reflexión sobre por qué el electorado de derecha se siente ahora identificado con estos personajes de la derecha que son deleznables y todo lo que queramos, pero eso significa una sola cosa: la izquierda no está siendo capaz de construir un mensaje diferente, una representación política diferente, una identidad política diferente para que las clases trabajadoras se sientan, y lo voy a decir en los únicos términos en que se me ocurre, se sientan orgullosas de ser clases trabajadoras y no sientan una especie de complejo de clase que les hace proyectarse en los sectores oligárquicos de este país. Ahí hay una enorme tarea y una enorme reflexión por hacer. Porque estaba incluso buscando un tuit que puso esta tarde Byron Villasís, y él hablaba de, no sé si lo llegaste a ver, y él habla de un cambio fundamental en la composición del electorado por una serie de circunstancias. Por ejemplo, él incluso habla de 3 mutaciones, dice: una la del mercado, otra la ideológica y otra de la gestión pública. Es decir, en base de cualquier plan de gobierno inevitablemente está la demografía. Es decir, ahí hay un detalle muy particular que lo nombra en un hilo largo, muy interesante, que habría que leerlo completo, pero que efectivamente hay un cambio del electorado. O sea, hay una serie de comportamientos, incluso de consumos del electorado, no solamente joven, sino hasta el mayor, digamos el de juventud acumulada, que no necesariamente habla de que porque hablen de progreso, porque hablen de cambio, necesariamente votan por la izquierda. No, es que además la derecha se ha tomado ese discurso. Pues, o sea, ese es el problema, la izquierda, la derecha. Mira, y por eso yo, lo que decía hace un momento se relaciona también con esto de volver a pensar la democracia, volver a pensar los límites de la democracia. O sea, no comernos el cuento acríticamente, porque voy a señalar solo 2 cosas en relación a eso. ¿Quién está cuestionando la legitimidad de la democracia en este momento? Es decir, que la democracia es un sistema que tiene límites y que no funciona. ¿La izquierda o la derecha? La derecha. Claro. Y no cualquier derecha, la extrema derecha. La extrema derecha dice que esto no sirve. Exactamente. Lo que era... Los derechos no sirven. Vos lo sabes mejor que yo, lo que era el discurso de la izquierda. Claro. O sea, la izquierda era la que decía: la democracia es democracia burguesa. Y no sirve. La democracia tiene límites, la democracia no resuelve los problemas. El Estado es un Estado que no funciona porque responde a ciertos intereses. Resulta que le dieron la vuelta, y los que ponen la discusión en el centro, los que hablan de la realidad concreta de la política. Ojo, porque yo no creo en ese, me parece muy falaz y me parece un poco elemental y naif, es aquello de los políticos no piensan en las necesidades de la gente y la gente no piensa en la política. Es medio absurdo, peor en las sociedades contemporáneas que se han politizado mucho, entre otras cosas, por las redes sociales. La gente piensa en la política, pero piensa en la política, o sea, si le vas a hablar de la democracia en abstracto, si le vas a hablar del diseño institucional, o sea, si le vas a hablar como algún colega por ahí, politólogo, que habla en abstracto del diseño institucional de la política, no se conecta. Claro. Porque no es lo cotidiano de la política, no solo de no tengo trabajo, etcétera. Pero si alguien le dice: ese Estado que está ahí enfrente, que nos llama a votar, que nos cobra impuestos, no funciona, entonces hay que combatir a ese Estado. Pero yo te quería preguntar una cosa que tiene que ver con esta situación de la izquierda. ¿Hasta dónde pesa mucho y determinantemente la figura? Porque si algo cambió la lógica de la política ecuatoriana en función de lo que hacía el progresismo, la izquierda, fue una figura como la de Rafael Correa, que no se repite, que no se ha repetido y no creo que se vaya a repetir. Pero ¿hasta dónde pesa mucho esa figura, por ejemplo, en candidatos como Luisa González, como Pedro Granja o como, por ejemplo, también Leonidas Issa? ¿Estas figuras son suficientemente pesadas, significantes para un cambio en la estrategia de la izquierda para la toma del poder? O sea, yo al principio digo que sí, porque yo no soy partidario de esta imagen que a veces ha aparecido del correísmo sin Correa, digamos, ¿no? Que ronda ahí al correísmo, que ronda a la izquierda. O sea, hay sectores de izquierda que dicen claramente: podemos aliarnos con ustedes, pero sin Correa, ¿no? Le dicen al correísmo, ¿no? No soy muy partidario de eso por una razón básica, porque Correa, precisamente como has dicho, es un líder de una proyección enorme. O sea, cualquier partido político quisiera tener un liderazgo de esas dimensiones. Así es.
Para mí siempre la discusión ha sido, y que yo no sé, ya me parece que es irresoluble esa discusión en la Revolución Ciudadana, es cuál es el lugar que debe tener Correa. Es decir, yo no creo, por ejemplo, en mi humilde opinión, no creo que debería estar peleándose con cualquier tuitero que se le cruce por enfrente, por ejemplo. Creo que mucha gente piensa eso. Le he escuchado a él mismo decir que él no cree que es así, que él tiene que dar la pelea de esa manera. Pero más allá de si lo que él dice es lo correcto, si lo que decimos los que criticamos eso es correcto, me parece que en la Revolución Ciudadana no hay una discusión al respecto. O sea, no hay una discusión como partido de cuál es el lugar que debería tener Rafael Correa para precisamente apuntalar con ese enorme acervo político que él representa cualquier proceso político, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, me parece, tampoco soy partidario de la tesis de que Correa opaca a todo el mundo. El correísmo más bien es un partido político que tiene una lógica muy interesante de producir cuadros políticos. Es decir, o sea, para escoger candidatura a la presidencia había como 8. Exactamente. Hace 3 meses. Entonces quedaron en 4 y ahora quedó 1 o 2. Y que toma cualquiera de esos cuadros y compara con los cuadros todos juntos de la derecha, y están muy por encima en términos políticos. Y luego con el ánimo más objetivo del mundo, o sea, digo, como cuadros políticos con experiencia, ¿no? Si alguien con honestidad quiere comparar a los cuadros políticos del correísmo con los de las otras tendencias políticas, es evidente que son cuadros políticos de otro nivel. Y una cosa que siempre subrayo yo, además, en el correísmo, la mayor parte de esos nuevos cuadros políticos, pero abrumadoramente, son mujeres. Y me parece que el correísmo está llegando, porque obviamente también hay que tener en cuenta que como proceso político han tenido que vivir bajo asedio, bajo persecución y demás, difícil también exigirles los 1000 ítems del checklist del gran partido político. Pero creo que están alcanzando un equilibrio, pero me parece que todavía hay que discutir, trabajar sobre eso, entre la figura de Correa y las figuras propias del partido. ¿no? La elección seccional anterior a mí me dejó esa sensación, ¿no? De que tenías, estaba Correa, pero estaban también ya los líderes como el Pavel, la Paola, la Marcela, Aquiles, que era un desconocido en ese momento, pero pienso sobre todo nosotros, que ya tenían una trayectoria política más o menos sólida y que mostraban su propia huella, sus propias cualidades, su propia identidad política combinada con el liderazgo de Correa. O sea, ya no era esta cosa apabullante de un candidato que no tiene mayor peso. Y me parece que eso también, en una cosa muy acelerada y demás, se ha logrado con Luisa González. Es decir, nota que Luisa González es una candidata que tiene 1 año y algo más de estar en la escena pública. De exposición pública muy frontal. Y es ya una candidata muy sólida y que tiene personalidad e identidad propia. Muy vinculada a una cosa que además al interior del correísmo sí cuenta, que es lo de la lealtad. Pero me parece que están logrando. Digo, yo podría decir que ahí todavía hay huecos, vacíos, hay problemas, pero están logrando eso. Ahora, con las otras izquierdas sí es un problema, porque no logran quitarse el oscuro objeto de su deseo, que es Correa. O sea, es decir, y por una razón, es porque también pasa en las izquierdas. O sea, también las izquierdas carecen de representación, de liderazgo. Yo te decía hace un momento, o sea, todavía tienen vínculos, algunas correas de transmisión con los sectores a los que representan, pero en su conjunto, en mi opinión, las izquierdas también, quizá con una que otra excepción, pero en su conjunto, también carecen de un proyecto de país. Pero además, y también el anticorreísmo se ha convertido en su Como proyecto. lo estás viendo ya en la práctica, diríamos, si es que no hay un acuerdo, se irían por su cuenta. ¿Y crees que efectivamente este acercamiento inicial que hubo, esta sana reunión, estos sanos encuentros que han tenido, están asentando el camino para que si en segunda vuelta está el correísmo frente a alguien de la derecha, efectivamente y no ocurra lo que pasó ni con Lasso ni con Noboa, de que esos sectores o con el nulo o apoyando directamente apoyaban al candidato anticorreísta? O sea, mi esperanza es que el Pachacutic tenga esa posición y el movimiento indígena. Digo, si ya se lograría eso, dos cosas, ¿no? Yo lo he dicho también en otros espacios, el acuerdo de no agresión. Si se llegara a eso de no nos matemos entre nosotros porque el enemigo es otro. Y si llegaran al acuerdo de apoyarse en segunda vuelta a quien llegue a segunda vuelta, ya me parece que sería un montón. O sea, ya sería un avance gigante. Pero creo que eso sobre todo se juega en el campo de la Revolución Ciudadana y el Pachacuti. El MPD y el socialismo, me parece, además por lo que han demostrado en esto, me parece que no, ellos van a seguir porque pertenecen a ese viejo orden político. Me parece que la estrategia de ellos fue más bien asistir a esto precisamente para hacer lo que hicieron, ¿no? Es decir,
al ser partidos marginales, al estar marcando muy poco en las encuestas, aprovechar de Correa, porque como siempre le deben a Correa esas cosas, pelearse con el correísmo, generar conflicto para tener alguna notoriedad. O sea, es decir, medrar del correísmo para llegar a tener alguna notoriedad política. Claro. Me temo, ojalá me equivoque, pero me temo que algo de eso había, al menos en el MPD es clarísimo, en el socialismo tengo más dudas porque yo escuché unas posiciones entre los dirigentes del socialismo muchísimo más sensatas respecto de cómo valorar esto de acercarse al correísmo, pero lamentablemente Pedro Granja hizo lo que hizo, pero he escuchado que la vicepresidenta también ya salió a decir algunas cosas respecto del poder de Correa. Es decir, es que si no se sacan de la cabeza el hecho, una cosa que yo digo que es hacia donde deberíamos ir en el debate, al menos en las izquierdas, el problema de este país no es el correísmo, es el anticorreísmo. Lo que sumió a este país en un baño de sangre es el anticorreísmo. Y las izquierdas no pueden plegarse a lo mismo, porque lo que hacen es asumir acríticamente, sin beneficio de inventario, el discurso fundamental del anticorreísmo de la derecha. Y eso solo fortalece a la derecha. Porque además en ellos ha estado como exacerbado el hecho de que en la época de Rafael Correa, en los 10 años de la Revolución Ciudadana, se violentaron todos los derechos, se acabó con la democracia, etcétera. Cuando uno hace la comparación, incluso hasta estadísticamente, es todo lo contrario. Es decir, ahí se fortalecieron un montón de procesos sociales y un montón de institucionalidades e instituciones que generaron lo que todo el mundo pide, institucionalidad para este país. Pero no quiero dejar de tocar esto para cerrar este capítulo de las alianzas, sin dejar de mencionar algo que es fundamental. ¿Hasta dónde esta necesidad que se ha planteado dentro de la Revolución Ciudadana de ampliar el marco de su influencia y de su participación con el candidato, por ejemplo, Diego Borja, crees que efectivamente se percibe, se siente, hasta dónde esto tiene validez, se va a sentar en el propio electorado del correísmo? Mira, ahí a la interna me parece que más bien ha generado un revuelo esta decisión, ¿no? Indudablemente, y con lógica razón, porque el Diego fue alguien muy crítico, muy crítico de haberse puesto del lado de la oposición después de haber estado en el gobierno. Y claro, en el correísmo está el trauma Moreno, que cualquier atisbo de traición política pone los pelos de punta a la militancia, a los simpatizantes, a los cuadros políticos. Creo que eso era más que evidente, que digamos la respuesta que se dio desde gran parte de la militancia era más que segura, que esa iba a ser la respuesta. Y claro, ahí hay que señalar que ahí el correísmo tiene un problema, porque no hay democracia interna. O sea, es decir, esa paradoja de son capaces, yo no creo que ni todos los partidos juntos de este país serían capaces de llenar el Voltaire Paladines en Guayaquil como lo hizo el correísmo. Eso me parece increíble. O sea, eso te demuestra que es un partido, una militancia sólida, con estructura, etcétera. Pero claro, el lado oscuro de eso es que llega toda la militancia y les cantan un candidato por el que nadie había votado. Entonces, el correísmo sigue teniendo esos problemas, de que no hay democracia interna, y obviamente eso va a generar este tipo de problemas a la interna. Me parece que un poco lo que logra equilibrar eso es que además en el correísmo la militancia es muy disciplinada. Y al final ya con el candidato que esté, con ya está el candidato la campaña. Y empiezan a trabajar, exactamente. Claro, ¿qué pasa hacia afuera? Es la gran pregunta. A mí me parece que evidentemente lo han dicho inclusive el propio Diego Borja, el propio Rafael Correa. El intento es mostrar un mensaje de apertura, por una parte. Pero por otra parte se ha dicho, eso ya no tanto desde la Revolución Ciudadana, pero algunos analistas, colegas, etcétera, han dicho esto de que se pretende sumar votos con su imagen hacia otros sectores menos duros de anticorreístas, sectores empresariales, no sé. Ahí es donde yo tengo dudas, para mí es un enigma. Creo que eso solo lo vamos a decantar ya encuestas en mano en un par de meses, cuando ya se consolide toda la campaña, para ver si realmente suma o no Diego Borja a lo que ya tiene el correísmo. Pero más bien ahí mi expectativa es sobre cómo va a llevarse la campaña del correísmo. Creo que más allá de Diego Borja, creo que es más bien la figura de Luisa González del centro. Creo que para mí es una figura política con mucho potencial. Sí, claro. Siempre hay imprevistos antidemocráticos que pueden ocurrir, como ya pasó en el 2023, de estas cosas horrorosas que pasan en este país y que pueden echarte abajo cualquier estrategia, por más bien pensada y brillante que sea. Pero descontando esos supuestos,
creo que hay ahí una proyección interesante. No sé si para ganar las elecciones, me parece que en este país es muy arriesgado decir por dónde van a ir las fuerzas, pero creo que, tengo la impresión, eso sí, de que va a ser quizá una de las mejores campañas de los últimos años, sobre todo por cómo está consolidada la figura del Pero ya que hablaste de imprevistos democráticos, y esa frase está bien puesta para tenerla presente, un imprevisto democrático que se ve, que se nota y que está planteado incluso dentro de la agenda política electoral es la fiscal. Y le voy a llamar en estos términos un imprevisto democrático, entendiendo que efectivamente estas cosas que ocurrieron no son parte de la democracia institucionalizada. Y en esto se instala el juicio político. Te he escuchado 2 o 3 entrevistas donde hablas que efectivamente la Fiscalía es el gran partido político del Ecuador y que la gran actora política de las elecciones también es la fiscal Diana Salazar. ¿Hasta dónde este imprevisto o esta perturbación o lo que dijo Paola Cabezas, este accidente democrático que estamos teniendo junto con el presidente Daniel Noboa, van a marcar también la pauta de esta campaña y además van a generar el libreto de la campaña? Bueno, ese es un factor determinante, sin duda. O sea, es decir, cualquier otra cosa va a ocupar un segundo plano. El juicio político de la fiscal va a ser decisivo para la elección que viene. Yeah. Por eso, digamos, ya en estos días, además con el escándalo que ha destapado la Posta en estos días, ya inmediatamente hemos visto el alineamiento de todas las fuerzas del campo político para cerrar filas en torno a la defensa de la fiscal o para ya marcar distancias, ¿no? Todavía no es muy claro cómo, o sea, se ve alineamientos, pero todavía no es muy claro cómo va a terminar quedando eso, por lo que he visto en las propias entrevistas de la fiscal, por cómo se han preparado los libretos, no nos empecemos a mentir acá, ¿no? O sea, por cómo se prepararon los guiones para esas entrevistas, uno siente que hay preocupación sobre cómo va, o sea, que en ellos hay preocupación, en los sectores afines a la fiscal, hay preocupación por cómo se va a votar en la asamblea. Y tiene además sentido, porque los partidos políticos se van a jugar su performance electoral a partir de lo que ocurre en la Asamblea. Entonces, hay demasiados factores que hacen que efectivamente el juicio va a ser un momento decisivo de la campaña política, y creo que ahí, o sea, digo, por fin entramos en algo que ahí hay que reconocerle, que el único partido político que ha venido señalando el principal problema de este país es la Fiscalía, fue el correísmo. Sí. Y lo interesante de este nuevo momento es que ya no es el correísmo, porque ya han empezado a surgir otras voces. Claro, desbaratar eso era muy fácil diciendo, es que son la narcopolítica, que es lo que la fiscal mismo se encargó de posicionar. Entonces, cuando aparecen otras voces, entonces ya no es el correísmo, y además cuando aparecen pruebas tan contundentes como lo del allanamiento a las juezas, que ya inclusive muchos abogados de derechas que aplaudían, yo sé que es un poco de lento aprendizaje, ¿no? Porque digo, o sea, si aplaudes una arbitrariedad, no esperes que dentro de 3 años o 4 ya no va a haber arbitrariedades. Entonces, acá se advirtió desde muy temprano que lo que se estaba haciendo con la Fiscalía era una arbitrariedad y que no se podía justificar porque estaba atacando a nuestro enemigo político. Pero tú le ves determinante por dónde, es decir, hasta dónde en el electorado, que es al final de cuentas el que decide lo que va a pasar, lo que ocurra con la fiscal se va a trasladar al electorado. Te digo pensando en que en función de lo que vive el Ecuador, esto que hablaba Byron Villasís del cambio de la demografía, las preocupaciones fundamentales de la gente, ¿hasta dónde eso es determinante? Es decir, ¿se le juzga o no? Que me parecería que no, porque no habría votos hasta ahora. La fiscal determina, pauta la política a partir de lo que hagan con ella, lo que haga ella con los otros, lo que imponga ella dentro de su actuación fiscal, aparentemente dentro del campo judicial. ¿Crees que efectivamente eso pega ahí? Sí, es que mira, políticamente uno podría hacerse la pregunta, ¿quién ha contribuido más a construir este sentido común anticorreísta que se ha vuelto mayoritario en el país? Indudablemente la Fiscalía. Obviamente con los medios de comunicación. Sí, exactamente. Pero los medios de comunicación han armado todo esto en función de la Fiscalía. Pero es que no es ajeno a que lo uno está ligado a lo otro. De hecho, si es que alguno me dice que estoy mintiendo de aquellas personas que están en ciertos chats, como reveló el señor Anderson Boscan, que se chateaba con la fiscal, yo quisiera chatearme con todos los fiscales, con todas las autoridades para poder tutearle, reclamarle. Esos chats donde está la fiscal, donde están los periodistas o los asesores de la fiscal, porque no está la fiscal, ahí se plantea la política, es decir, ellos deciden. O sea, Carlos Vera le hacía media training a la fiscal, los periodistas de Coavisa participaban de conversaciones con la fiscal o participan. Si me estoy mintiendo, me dicen en la cara cómo es que estoy mintiendo y cómo es que sé todas estas cosas. Y te digo porque incluso chats de empresarios, de amigos que me cruzan las tomas de pantalla de las conversaciones, que tienen
no es precisamente la fiscalía, es que si hay un acuerdo, hay un libreto armado, quizás sea la embajada, quizás sea yo no sé quién, pero se discute la política y ahí se determina la política. Por eso me preocupa hasta dónde esto se va a trasladar en la voluntad y en la decisión del electorado. No, por supuesto. Además, todo esto que has dicho es para mí justamente el reflejo de esto que yo me animo a llamar el bloque poder. O sea, es eso, es ahí. Y además, porque eso tiene una particularidad, es antidemocrático. Claro. O sea, a la fiscal no la elegimos. A la fiscal la puso Trujillo. Nadie votó por ella. Y sin embargo, ella tiene más, casi yo me animo a decir siempre que tiene más poder que el presidente. Precisamente por esto. A los medios de comunicación, al señor Carlos Vera no le ha elegido a nadie. Y sin embargo, según parece, él y otros periodistas, precisamente por lo que dices, tienen un nivel de influencia increíble. ¿Es democrático que eso ocurra? Es decir, porque ahí no me parece que yo no conozco mucho del ejercicio del periodismo, pero en mi muy modesto conocimiento de eso, a mí no me parece que ahí estamos hablando de fuentes o de informantes, Claro, ahí estamos hablando de otra claro, cosa. claro, Estamos claro. hablando de una cosa que no, me parece que no está funcionando No, mucho en los pero- marcos de la ética periodística. Pero además, si en Estados Unidos un fiscal se chateara con un periodista que está señalado en algún momento, en alguna instancia de investigaciones, inmediatamente lo tumbarían. Estamos hablando de Estados Unidos. supuesto. Y ni qué decir en España, en Francia, en Alemania, pero parecería que es normal que filtren información. Ya no hablamos ni siquiera de los chats que tenía con Ronnie Alega, que es otra discusión. Pero cruzar información, advertir de allanamientos, advertir de procesos a gente vinculada a la prensa para que genere la opinión y el framing alrededor de eso es antidemocrático. Es que ahí está el tinglado de poder. Claro, eso, ahí es donde está vulnerada la democracia. Ajá. Eso es lo que tenemos. Y por eso te decía, las izquierdas no pueden sumarse a eso. Exacto. Hay gente de las izquierdas que aplauden la gestión de Diana Salazar. No pueden sumarse a eso. Además es un esquema que ni siquiera es nuevo. Nota que a Podemos en España le hicieron exactamente lo mismo. Exacto, ajá. Fiscales, periodistas, servicios de inteligencia, armándole causas a los líderes de Podemos. Y claro, y el problema es, o sea, había unas conversaciones que las hicieron públicas, inclusive unos audios que se filtraron de cómo armaron las causas sobre Podemos. Sí. Y en donde le decían a un periodista, o sea, un periodista decía, oye, pero esto que ustedes han armado es muy burdo, pero bueno, lo voy a publicar. Sí, Igual sí, lo publico. Sí. Y otro por ahí decía, ya, lo importante es publicarlo. Que luego de eso ya, que se intentan zafar y eso, no, lo importante es ensuciarlos, algo parecido, de entrada. Entonces, claro, son operaciones políticas, pero no democráticas. O sea, obviamente tienen un carácter absolutamente político, pero eso no es democracia. Esta gente ha destrozado la democracia en el Ecuador. Y por eso el juicio político será en esa lógica. Con seguridad, claro, por supuesto. Y siendo el juicio político un aspecto que va a incidir en la campaña electoral, ¿crees que efectivamente el que ella salga librada, digamos que no alcanzan los votos, que no pasa de la comisión, para todo el ataque, para todo lo que se ha venido viviendo con la Fiscalía? ¿Crees que sería más bien un hecho contrario a todo lo que están pensando, que se les sancione a ella? Yo veo muy poco probable que la sancionen. Siempre va a depender de que sus poderosos amigos la defiendan, ¿no? Habrá que ver. Si le quitan la mano, como lo hicieron a Lazo en algún momento, si le sueltan la mano, podría verse en aprietos, pero como están las cosas hasta ahora, creo que no. Ya. Pero me parece que la apuesta que ha hecho políticamente el correísmo, que ha sido duramente criticada, ¿no? Sí. Mucha gente les criticó, no se metan con la fiscal, no sé qué. Ajá. Pero me parece, yo tenía mis dudas también de si era una buena estrategia, ahora me parece que cobra sentido, porque creo que apuntan bien en el hecho de que ahí es donde está el núcleo duro del bloque de poder. Ajá. Y ponerlo en el debate, mantenerlo en el debate público, porque lo que más convendría ahorita es que la Fiscalía empiece a desplazarse hacia un lado y aparezca algún otro caso en el que digan que es el correísmo o algún otro actor político menor, o vuelvan a Wilman Terán, qué sé yo, no sé. Sí. Pero claro, es muy difícil. O sea, entonces, sacar del centro de la discusión política a Diana Salazar va a ser muy difícil en este tiempo. Por más que tengan todo el blindaje, sin duda van a hacer ese trabajo de propaganda de la Fiscalía que hacen los grandes medios de derecha en este país. Es muy posible que no la censuren, pero me parece que sí va a tener un nivel de desgaste, que significa un nivel de desgaste en las representaciones políticas del electorado de derecha de este país. Porque sin duda en Diana Salazar hay una representación política muy fuerte del electorado de derecha a partir de este trabajo ideológico que ha hecho la derecha de mostrarla como la fiscal de hierro que persigue al narco, que persigue a la corrupción.
y de pronto con las denuncias actuales esto al menos empieza a crujir un poco. Claro, al menos se desmorona un poquito. No vas a ganarte el anticorreísmo Sí, duro. sí, El sí, anticorreísmo sí. duro va a decir, ¿no? Boscán es narco, el correísmo es narco, están pactando y quieren acabar con la fiscalía. Ya, pero Pero tengo- el blando, o sea, pero ciertos Ajá. sectores del correísmo más blando quizá puedan empezar a replantearse esto de que fueron engañados. Claro, claro. Creo que por ahí apunta la quiero cosa. cerrar con esto que también en algún momento lo conversamos con otras personas en este propio espacio y tiene que ver con el rol que va a jugar un candidato presidente. Tomando en cuenta lo que ya se ha hablado, que tiene una vicepresidenta que le va a reemplazar, que tiene 5 o 6 ministros que son candidatos, a una de ellas le he visto en los últimos días, pero súper activa, va a ser candidata y es ministra y está en todas partes, es decir, como que no pasa absolutamente nada. ¿Hasta dónde, lo que incluso decía Correa en una entrevista conmigo también, por primera vez enfrentan a un candidato presidente? Y ese candidato presidente, con el poder económico privado que tiene, más el poder político y estatal que tiene, va a significar que en la lógica tradicional pueda ser también el óbice para que se mejore esa democracia, participen otros candidatos y accedan al poder otros que no sean ellos. O sea, puede ocurrir que, para mí el escenario más probable es este de que, como te decía, se abra la lotería de la derecha y entre cualquiera. Ya. Pero sin embargo, lo de Noboa sí es un factor novedoso, hasta ahora, hasta como está ahora, ¿no? Porque evidentemente, sí, para empezar, es un candidato a presidente, pero sabes que eso no garantiza nada. Si habría perdido su apoyo como lo perdió Moreno o como lo perdió Lasso, que todavía le puede pasar, pero Todavía no, falta claro, tiempo. todavía falta y aquí el desgaste Sí. que suelen sufrir estos gobiernos es muy acelerado. No te olvides que en diciembre del 2022, antes de la consulta de Lasso, que fue en abril, si no me equivoco, del 2023, todo el mundo decía que Lasso ganaba la consulta. Sí, sí. No, además todas las mediciones mostraban que Lasso la ganaba de largo. Ajá. Y después pasó lo que pasó, por su nivel de desgaste, ¿no? Sí. Entonces, hay que ver también, por ejemplo, cuánto le va a golpear el escándalo de Salazar a Noboa, que ha tratado de encaramarse un poco ahí con la fiscalía en la fiscalía para decir que ese es su plan Fénix, que ahí están los resultados, en fin. Sin embargo, hasta ahora, tal como están las cosas, sí es novedoso que tengas un candidato, primero un candidato presidente, sí, pero además un candidato de derecha que te muestra una votación importante, o sea, una intención de voto importante. Eso no había ocurrido, siempre todos empezaban muy bajitos, digamos, ¿no? Noboa tiene un voto fuerte, me parece que hace una estrategia que no contribuye para nada a la democracia en este país, pero que es una estrategia que le funciona, que es apelar, o sea, creo que esto es obviamente una hipótesis, pero me parece que él está apelando al anticorreísmo más duro para convertirse precisamente en ese vacío del que hablábamos antes, convertirse en la representación política de ese anticorreísmo duro, ¿no? Porque me parece que además ahí después de la muerte de Villavicencio, etcétera, quedó también un hueco en esa representación política y me parece que él ha apostado a eso. Digamos, uno puede decir casi desde el asalto a la embajada en adelante, quizá un poquito antes, pero desde el asalto a la embajada en adelante, su decisión ha sido, vamos a apuntalarnos en el anticorreísmo duro. Me parece que es por ahí la estrategia. Le funciona, porque al final, claro, frente a Lasso, que no hacía mucho por mostrar su capacidad de tomar decisiones, muy entre comillas, contra el correísmo, Noboa aparece como alguien que sí toma decisiones contra el correísmo, y eso al anticorreísmo duro le satisface políticamente del medio a la mitad. Entonces, creo que buena parte del respaldo que tiene, esa intención de voto que está midiendo en este momento, proviene de que ha logrado estabilizar, me parece, ese respaldo ahí. Lo ha logrado estabilizar hasta ahora. O sea, para mí sigue siendo una gran incógnita si es que va a lograr sostener eso. En el caso de que lo hiciera, tendríamos la novedad de que por primera vez en la elección de febrero vamos a tener un candidato fuerte en la derecha y una candidata fuerte en la izquierda que se van a enfrentar en primera vuelta. Pero ahí quizás hay una variable que habría que contemplar. Si se mantuviesen los 17 binomios, tendríamos 16 binomios hablando mal del gobierno, que es lo que resulta y lo que les da resultados en las campañas electorales. Digamos que quedan 10. Si fuesen los 10 binomios, los 9 van a atacar al gobierno por lo que está pasando en el país. Es decir, nadie puede avalar la gestión de Noboa para querer ganar las elecciones del próximo año. Es decir, no le veo a Kronfle, no le veo a Topic, no le veo a Rabascal, no le veo a Pepe Serrano, si fuesen candidatos, o a los otros, avalando la gestión de Noboa para ganar las elecciones. No, seguro se van a enfrentar con Noboa, pero Noboa entra como un candidato fuerte, insisto, si mantiene este respaldo. Y además ten en cuenta que Noboa, o sea, ahí va a ser una especie de carnicería en las derechas, ¿no? Sí. Ten en cuenta que Noboa también desde ya ha empezado a atacar, y desde hace un poco antes,
a sus posibles adversarios, ¿no? Su bronca con Construye, por ejemplo, ha tenido ciertos roces con Topic, seguramente se enfrentará con Kronfle en medio de la elección. Es decir, lo que sienta que sea una amenaza en el campo de la derecha, además con el modo en que opera este gobierno, seguramente será objeto de ataques y de las estrategias del gobierno para ganarles el terreno electoral. Creo que precisamente esa novedad de tener un candidato fuerte lo que va a hacer es que sea un poco más cruento el enfrentamiento entre las derechas. Ajá. Siempre todas pensando que el objetivo es pasar a segunda vuelta, ¿no? Que sabiendo, creo que van a moverse mucho en ese marco de si pasamos a segunda vuelta ganamos la elección. Y no te extrañe, a mí me parece que eso es muy probable, que empiecen a hablar de que Noboa no combatió suficientemente al correísmo, y que ahí, como alguna vez dijo algún asambleísta, creo que era el Pachacuti, cuando recién empezaba Lazo, decía que empiezan los 18 años de correísmo. Entonces no me extrañaría que alguno salga con que Noboa es correísta. O sea, no, pues si algunos hablan del pacto novoísmo-correísmo. Exactamente. Entonces me parece que un poco la tónica para enfrentarlo, porque acá la clave para enfrentar a cualquier político es además decirle correísta. Claro. Entonces puede ir por ahí también. Pero claro, va a ser un poco difícil de sostener eso, pero no me extrañaría en lo más mínimo que lo hagan, ¿no? Claro que sí. Gracias, David. Muy amable por atender esta invitación. Orlando, gracias. Y gracias, también tenemos un montón de mensajes. Guadalupe Carvajal, desde la mitad del mundo, nos manda un mensaje. Lucía Moncayo, desde Argentina, Buenos Aires, nos manda un mensaje también. Paolo Ceballos, desde Santo Domingo. María Lorena Arias, desde el Pisque, Guayabamba. Miriam Urresta también desde Santiago de Chile, saludos para David, me parece que son amigos, ahí los dejo. Y también tengo otros mensajes desde los grupos de WhatsApp donde plantean algunas preguntas que no vamos a alcanzar a poner, pero me faltaba solamente un detalle que quiero añadir para cerrar esta entrevista, David, y tiene que ver efectivamente con el rol que juega, lo decíamos, la academia en esta época. No quiero dejar de mencionar esto porque me preocupa muchísimo que ustedes, por ejemplo, en la Universidad Central atraviesan una crisis complicada, jodida, que uno dice, bueno, están en problemas y no piensan este rato en otra cosa que no sea salvar esto, pero la academia está muy mal. Y quiero acotar esto porque efectivamente, incluso hasta para poder producir programas como estos, uno antes iba a la academia, hacía 2 o 3 llamadas de amigos, decirme, oye, dame unas luces para la entrevista con el David, pero ahora les veo súper apagados. ¿Qué está pasando ahí? No, me parece que lo del país, o sea, esto... puedo ganarme también es una descomposición. Puedo ganarme problemas con los colegas, pero no, yo creo que la academia está muy derechizada también. Es decir, y derechizada, a ver, no es un problema, digamos, la academia tiene que ser plural, que haya colegas de derechas no es un problema. Derechizada en lo que significa derechización en el Ecuador, que es un fanatismo enceguecido anticorreísta. Eso lo ves en los colegas de derecha, lo ves en los colegas de la izquierda no correísta. Y me parece que ha pasado lo mismo que en el país, y eso es un grave problema, porque eso no contribuye. O sea, digamos, a mí me parece que, como te lo decía inclusive en off, digamos, el periodismo y la academia tienen que contribuir decisivamente a tener una opinión pública democrática. Claro. Y ahí es donde la ética en ambos lados tiene que operar. Es decir, yo puede caerme muy mal un político, pero no puedo simplemente irme por encima de la objetividad académica, científica, para atacarlo. Y eso es lo que ha ocurrido también en la academia. Obviamente no quiero generalizar, no digo que todo el mundo, pero hemos aupado desde la academia muchísimo al anticorreísmo y no paramos a tiempo la arbitrariedad antidemocrática. Por eso te decía que me extraña que haya colegas que se estén dando cuenta recién que la fiscalía es arbitraria. Digo, que es antidemocrática. Por Dios, somos académicos. ¿Cómo no nos dimos cuenta de eso a tiempo? Y había que tener una voz crítica y poner alertas sobre lo que estaba ocurriendo a tiempo, con el Trujillato. O sea, el Trujillato no debió tener ningún tipo de respaldos mayoritarios y masivos como tuvo efectivamente en sectores académicos. Claro. Y ahí me parece que sí hay una responsabilidad. Gracias, David, muy amable. Y gracias a ustedes por acompañarnos a esta hora en este domingo, en este relato permanente que tenemos sobre la realidad política del Ecuador y por supuesto para ir pensando más adelante en las perspectivas presidenciales del 2025, que también están atravesadas por otras cosas más, como ya lo hemos visto en la conversación con David, y que tendremos por delante muchos más actores para poder pensar, como siempre digo, en voz alta la realidad ecuatoriana. Nos vemos. Chao. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público.